estoy en la tormenta, mi corazón no temerá. Cuando estoy desesperado, tu mano no me soltará. Cuando me encuentro sin aliento, yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Al caminar por esos valles, tú vas conmigo, tú eres fiel. Porque yo sé, tú no me dejas, tú me rodeas, no temeré. Cuando me encuentro sin aliento, yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. En la oscuridad a mi lado vas, siempre permaneces. En cada temor de tu mano voy, siempre me sostienes. Y en la oscuridad a mi lado vas, siempre permaneces. En cada temor de tu mano voy, siempre me sostienes. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. presencia, menguar para que crezca
cuanto tengo es tuyo, yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo, yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo, yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú, Jesús. Empezamos primero por preguntarnos qué entendemos por consejería. ¿Se ve realmente este ministerio en la Biblia o es algo que hemos inventado en esta época del siglo XXI? Pues bien, vamos a algunos precedentes bíblicos sobre la consejería. En el Antiguo Testamento vemos el caso de Moisés, allá en Éxodo capítulo 18, donde dice que la gente del pueblo de Israel venía a Moisés a pedir consejo diariamente de parte del siervo del Señor. Vale decir que en el liderazgo de Moisés, la consejería, el dar justamente luz sobre las decisiones que había que tomar, eran parte de su ministerio al pueblo de Israel. Más adelante encontramos en 1 Reyes capítulo 3, versículo 9, el caso de Salomón. Él, desde el inicio de su gobierno, fue consciente que necesitaba sabiduría de Dios para poder dar consejo al pueblo. Y los versículos 16 al 28 dicen que mostró sabiduría de parte del Señor al encarar el conflicto de esas dos mujeres que vinieron a él para pedirle justamente dilucidar de quién era la criatura que había sobrevivido. Más adelante encontramos también que él fue conocido en su gobierno como un buen gobernante por sus sabios consejos, pero también por conocer otros temas de ciencia, otros temas de conocimiento de aquella época. Y en el libro de los profetas, en la sección de los profetas, encontramos al profeta Daniel. En Daniel capítulo 2, versículo 48, luego en el 4:27 y luego en el capítulo 5 y también en el capítulo 6, encontramos a Daniel como un consejero de gobierno, ¿no? Fue un consejero de gobierno, primeramente del rey Nabucodonosor I, luego fue consejero de gobierno de Nabucodonosor, el rey Belsasar, y también, después de ser consejero del rey de Babilonia,
fue consejero de Darío el persa y de Ciro también, rey de Persia. Así que vemos que en la Biblia está la presencia de siervos de Dios como consejeros. Pero cuando vamos al Nuevo Testamento, encontramos que el término consejo vuelve a aparecer. Y esta vez encontramos la palabra consejo como un derivado del término griego ginosko, que significa estar tomando conocimiento, reconocer, venir a saber o entender totalmente. En otras palabras, hacer consejería es ayudar a las personas en el proceso de aprender más acerca de sí mismos, de su hábitat y de su modo de operar. Y todo esto con el fin de poder mejorar su funcionamiento integral. El Señor Jesús vino para que tengamos una vida abundante, ¿no? Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, dice la palabra. Pero también la consejería espiritual fue algo que estuvo presente en la vida del Señor Jesús. Y él era consciente que gran parte de su tarea era orientar a las personas a tener una relación más sana con Dios, con ellos mismos y también con los demás. Aquel que hace consejería tiene que descubrir, tiene que conocer, tiene que entender, tiene que tratar las necesidades tanto físicas como emocionales y espirituales de los aconsejados. Una de las cosas que no podemos negar es que vivimos en una sociedad carente de principios, carente de valores bíblicos, y eso nos ha llevado a la pérdida de afectos, al quebrantamiento, a la desintegración de la familia y también la desintegración de la sociedad. Cada vez tenemos más gente atemorizada, frustrada, conflictiva y carente de felicidad y equilibrio en su vida. Y el Señor Jesús fue conocido no solamente por sus milagros, no solamente porque sanaba enfermos o porque daba discurso a las multitudes, sino que gran parte de su ministerio tuvo que ver con el trato personal con la gente. Tuvo un trato personal con los discípulos, tuvo un trato personal con Nicodemo, tuvo un trato personal con una mujer de Samaria, tuvo un trato personal con Zaqueo, tuvo un trato personal con el joven rico, tuvo un trato personal con el paralítico de Betesda, con María, con Marta, con su hermano también, y con muchas otras personas. Y es que tratando personalmente a la gente, es que Jesús y también luego los apóstoles lograron por lo menos tres cosas. Una, ayudar a la gente a sacar a la luz el pecado que tenían guardado. Dos, corregir errores y malas prácticas en su vida. Y tres, establecer un nuevo estilo de vida. Por lo tanto, el ministerio del pastorado y la consejería sí están en la Biblia, desde el Antiguo Testamento y mucho más claramente en el Nuevo Testamento. Ahora, ¿qué incluye el ministerio de la consejería? La consejería en sí es, en primer lugar, el ministerio de la exhortación, ¿no? Este término sí está en la Biblia. El término de exhortar, exhortación, está en el Nuevo Testamento varias veces. Y incluye tres aspectos fundamentales. En primer lugar, incluye la tarea de alentar, el aliento, ¿no? El aliento, el dar consuelo, el dar ánimo, son aspectos importantes del ministerio de la exhortación. En Hechos 2, 40 al 42, encontramos que Pedro, en su primera prédica allá en Jerusalén, desde los inicios de la iglesia, estaba animando a los hermanos nuevos en la fe a mantenerse firme en los caminos del Señor. En Hechos capítulo 11, 22 en adelante, vemos el caso de Bernabé, que es enviado a Antioquía para exhortar, para dar aliento a los hermanos recién convertidos en Antioquía, y eso incluía darles consuelo, darles ánimo para seguir adelante. La mayoría de las veces los creyentes no ignoran lo que la Biblia les enseña, sino que necesitan la ilustración y el ánimo para llevarlo a cabo
en sus propias vidas. Y esto creo que usted y yo lo sabemos, porque muchas veces sabemos e inclusive enseñamos y aconsejamos a otros lo que hay que hacer, pero hay ocasiones en las cuales necesitamos que alguien nos aliente a nosotros a aplicarlo a nuestras propias vidas. Otras veces hay aconsejados que necesitan el consuelo porque han sufrido derrotas o también frustraciones en su vida cristiana. Están con el sufrimiento de dolores que les ha producido estas derrotas espirituales y necesitan el ánimo para volver a intentar ponerse de pie y sobre todo ponerse en las manos del Señor. Además del aliento, también la palabra exhortación implica instrucción, ¿no? La consejería implica instruir y esto es instruir con la Biblia y también instruir con la autoridad de la práctica. Cuando nosotros vamos a este es el segundo punto, hermano. Cuando vamos a 1 Timoteo capítulo 4, versículos 12 al 13, dice allí, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y más adelante Pablo le dice a Timoteo, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Hermanos, una de las cosas que tenemos que admitir es que nosotros no estamos para ser consejeros profesionales, salvo que usted haya escogido justamente esa carrera de la psicología o de la psiquiatría. Usted no es necesariamente un consejero profesional. Somos consejeros bíblicos, ¿no? No aconsejamos a otros lo que a nosotros nos parece, sino lo que el Señor enseña en su palabra. Por eso Pablo le dice a Timoteo, ocúpate en la lectura, ocúpate en el estudio de las Escrituras, ¿no? Porque ahí encontrarás el consejo sabio de Dios para tener que dar a la gente. Pero a la vez, este mismo pasaje de Timoteo se nos exhorta a ser ejemplos en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza, ¿no? Es decir, no se nos dice simplemente habla, aconseja, dile a otros lo que tienen que hacer, sino que también está el valor de que nuestra vida sea un mensaje, que nuestra vida como siervos de Dios sea una inspiración de consejo para la persona que estamos aconsejando. Por eso dije, no somos consejeros profesionales que decimos lo que sabemos que tenemos que decir, aunque no necesariamente lo vivamos en nuestra propia vida. No, eso no funciona. En la tarea espiritual del pastoreo tenemos que ser consejeros bíblicos, consejeros espirituales, que hablemos con la verdad de la palabra y que hablemos con la autoridad de la experiencia. Como pastores, como líderes, no podemos llevar a las ovejas más lejos de donde nosotros mismos hayamos llegado, ¿no? Y es que el concepto del pastorado en Oriente es muy distinto al concepto del pastorado aquí en Occidente. Cuando el Nuevo Testamento es escrito y el Señor Jesús utiliza la ilustración del pastoreo, estamos hablando del pastor en Oriente, aquel que iba delante de las ovejas, aquel que iba abriendo el camino, aquel que iba buscando los lugares seguros, donde hubiera buenos pastizales, donde hubiera aguas frescas y cristalinas para poder abrevar y alimentar también a su rebaño. Al respecto, yo me acuerdo que años atrás, estando en un viaje por Huancayo, en una tarea ministerial, estábamos en la iglesia que queda allá cerca a un puente y de repente escuchamos un gran estruendo y como que se desbarrancaba, no una persona porque se notaba que era un cuerpo grande. Y cuando por fin salimos de la reunión y fuimos a ver qué había ocurrido, era que había un hombre que estaba justamente arriando un hato de ganado que tenía y desde atrás estaba tratando de arengar a las reses para que sigan por el camino correcto. Y en una de esas, una de las reses se cayó y juntamente con ella la siguió. Así que hubo una desgracia allí, ¿no?
Y ese no es el concepto del consejo o el pastoreo en la Biblia. El pastor no puede ir atrás, el pastor va adelante, ¿no? Es el que ilumina, es el que ilustra, es el que da la dirección. Y también la tarea de la consejería no solamente tiene que ver con aliento, no solamente tiene que ver con instrucción, sino también tiene que ver con dar consejo. En otras palabras, dar dirección. El consejero está para dar dirección al aconsejado. No hay que caminar por él, no hay que cargarlo, sino hay que mostrarle dónde está el norte para que él pueda seguir entonces en una dirección segura. 1 Tesalonicenses capítulo 2 dice en los versículos 3 al 6, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros tampoco, ¿no? Entonces, la tarea de la consejería tiene que ver con ayudar a la persona a reconocer cuál es el camino correcto por el cual uno debe andar. Pero dentro de la consejería hay peligros que tenemos que evitar. Y este es nuestro segundo punto. ¿Qué peligros tenemos que evitar en la consejería? Lo quiero resumir en 3 palabras: mesianismo, paternalismo y proyección, ¿no? Empecemos primero por el mesianismo. Creo que algunos de ustedes entienden esto. Hay ocasiones en las cuales nosotros como consejeros o como pastores sentimos equivocadamente que podemos salvar a la persona, ¿no? Decimos, ya sé, a este lo puedo salvar yo, ¿no? O digo para mis adentros, yo sé lo que él necesita, ¿no? O de repente inclusive nos entra el ego y decimos, qué bueno que llegaste hasta mí, ¿no? Todos tus problemas van a ser resueltos. Y eso no es verdad, queridos hermanos, ¿no? Nosotros no somos el Señor, ¿no? Una amiga consejera que nosotros tenemos de muchos años, en cierta época de su ministerio, todavía cuando estaba comenzando su trabajo de consejería, se sentía abrumada porque muchas de las personas a las cuales ella aconsejaba seguían todavía errando en sus decisiones de vida. Y un día uno de sus consejeros espirituales, uno de sus maestros, le dijo, ¿qué te pasa? Y ella le dijo, estoy muy abrumada porque no logro ayudar a mucha gente que veo necesitada. Y entonces él le dijo, mira tus manos. Y ella levantó su mano derecha y vio su mano derecha. Luego levantó su mano izquierda y le dijo su profesor, ¿qué cosa ves? Y ella empezó a mirar sus manos a ver si estaban sucias o a ver si tenían una mancha. Y dijo, no veo nada. Y él le dijo, justamente eso, no ves nada en tus manos. Ahí no están las marcas de los clavos de la cruz de Cristo, que son la prueba de que el único que puede llevar nuestras cargas, el único que puede llevar nuestros pesos es el Señor Jesucristo. Nosotros somos solamente sus herramientas, pero el que puede llevar las cargas por la vida de los hombres es el Señor solamente. Así que tenemos que quitar de nosotros ese peligro de caer en un espíritu mesiánico pensando que nosotros podemos salvar a la gente. Otro peligro que evitar es el paternalismo, ¿no? Ese sentimiento equivocado también, en el cual uno se mimetiza de tal manera con el aconsejado que uno siente que ese aconsejado no puede andar sin uno, ¿no? Hay un pensamiento errado en mi mente que dice, me necesita, tengo que estar con él o con ella, solo no va a poder. Y hermano, ese espíritu paternalista debe ser arrancado de nuestra vida, ¿no? Nosotros no, la gente no es que nos necesita a nosotros, necesita al Señor. Y nosotros estamos para mostrárselo, nosotros estamos para ayudarle a poder tener una relación más íntima, más personal con el Señor. Y un tercer peligro es la proyección, ¿no? ¿En qué consiste esto de la proyección? Es cuando a veces
yo me veo en el aconsejado y pienso que mi caso o su caso fue el caso que también tuve yo, ¿no? Y no necesariamente es así, ¿no? A veces, mientras estoy escuchando al aconsejado, lo relaciono con alguna experiencia vivida y digo, eso me pasó a mí, y en esa ocasión hice esto, así que esto es lo que le voy a decir a la persona, ¿no? O esto me pasó a mí una vez y por lo tanto esto es lo que debes hacer tú. Cuidado con ello porque eso es como proyectar sobre nuestro aconsejado lo que han sido nuestras vivencias y no necesariamente eso es verdad. Cada persona puede ser un mundo en sí mismo y necesita un trato personalizado. Y entonces vamos al tercer y último punto, que nos habla de pasos que debemos seguir en la tarea de la consejería. En primer lugar, algo importante que tú y yo debemos entender es que la gran parte de la tarea de consejería es saber escuchar, ¿no? Saber escuchar, porque escuchando puedo verificar y puedo entender lo que la persona está pasando auténticamente, ¿no? Dicen los especialistas que 2/3 partes de la consejería es aprender a escuchar con atención, ¿no? ¿Y qué cosa es escuchar con atención? Una, cuando estés con tu aconsejado, no estés haciendo otra cosa. No estés mirando tu celular, no estés mirando tu laptop, no estés mirando a otros lados. Pon tus ojos sobre tu aconsejado. Eso es sinónimo de respeto, eso es sinónimo de atención, eso es sinónimo de que estás queriendo realmente escuchar y entender lo que la persona está pasando. Aparte de escucharla y mirarla, repregúntale, pídele que sea quizás mucho más preciso, más específico en unas cosas para tratar de captar mejor lo que esa persona está sintiendo, lo que esa persona está experimentando. Ten cuidado con no clasificar a los aconsejados, ¿no? A veces estamos en la consejería, escucha a una persona que nos dice, he tenido un problema con una persona de esta índole y entonces nuestra mente ahí automáticamente vuela y dice, ya, esto va a la clasificación, personas conflictivas con otros. Y entonces ya dejo de escucharla, dejo de prestarle atención y empiezo a pensar en qué cosa le voy a decir al respecto. Cuidado, eso no se hace. Debo terminar de escuchar a la persona con atención y ver su caso en particular. Cada persona, como dije hace un instante, es un mundo en sí mismo. Hay que vencer la tentación de apresurar un consejo antes de tiempo. Por lo general, uno no va a darse cuenta del problema real hasta la segunda o tercera consejería con la persona. Así que muchas veces la primera y aún la segunda consejería será principalmente escucharle, preguntarle, ¿no? Asegurarnos que estamos captando su atención y alentarlo a seguir explorando más en el problema en el cual está andando y ver las soluciones a la luz de la palabra. Antes de aconsejar, debo entender lo que el aconsejado necesita. Grábate bien eso. Antes de decir cualquier cosa, debe estar seguro de haber entendido lo que el aconsejado necesita. Y para eso es fundamental que la persona quiera ser aconsejada, quiera ser ayudada. Porque hay muchas veces en que la persona no necesariamente quiere que la aconsejemos, solamente quiere hacer una catarsis, ¿no? Quiere que alguien le escuche, o también a veces quieren que que uno le diga lo que ellos quieren escuchar. Y eso tampoco no es buscar consejo, ¿no? La consejería por eso reclama paciencia y reclama oración, que el Señor realmente toque el corazón de la persona y nos ilumine a nosotros con su palabra y su espíritu para saber qué cosa necesita la persona. Eso no es fácil. No es fácil ganarse la confianza, no es fácil ganarse el respeto de la persona. Por eso la consejería es una tarea espiritual, una tarea que el Señor nos ha encargado a sus siervos. Pero también la consejería implica no solamente escuchar, implica también acompañar. En otras palabras, estar con la persona. Cuando nosotros vamos a Marcos 3, 14 y 15, encontramos que el Señor Jesús dice, estableció a 12 para que estuviesen con él
y una vez que estuviesen con él, enviarlos entonces a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. En otras palabras, Jesús no esperaba un producto sin antes haber sembrado confianza y relación con sus discípulos, ¿no? No esperaba que ellos sean siervos de Dios sin antes haber pasado tiempo con ellos. Y estar con sus discípulos fue parte fundamental del pastoreo y el discipulado de Jesús. Si tú vas a ser consejero o consejera bíblica, entonces tienes que aceptar que tienes que pasar tiempo con tu aconsejado, ¿no? No puedes decirle, a ver, ¿qué tienes que decirme? Tengo 15 minutos y después tengo algo que hacer. Si empiezas así, mejor ni empieces, ¿no? Tenemos que disponer por lo menos 45 minutos de escuchar a la persona y luego ocupar unos 15 minutos en darle aliento y orientación de aquello que el Señor nos dirige a dar. Estar con sus discípulos fue tarea fundamental en el ministerio de Jesús. Él los acompañaba y los acompañó por más de 3 años de su vida antes de encomendarle la gran comisión. Y nosotros tenemos que luchar contra el pastoreo o el discipulado instantáneo, ¿no? La gente no es una computadora, la gente no es una máquina dispensadora de productos, ¿no? Necesita procesar justamente sus ideas y también las ideas que nosotros estamos impartiendo a la luz de la palabra. También Jesús hizo esto con los otros 70 discípulos, ¿no? En Lucas 10 tú vas a encontrar que dice que los comisionó de 2 en 2 para ir a predicar, para echar fuera demonios, para sanar enfermos, pero después de terminar la tarea los llamó para que le rindan cuentas, ¿no? En otras palabras, también él estaba dispuesto a supervisar, constatar lo que la persona había estado haciendo. Y ese es nuestro tercer punto, la supervisión. La consejería incluye supervisión, constatar que la persona haya superado el problema, ¿no? Al término de cada jornada, Jesús compartía con sus discípulos, pasaba tiempo de reflexión con ellos, verificaba si le habían entendido, si le habían atendido, si le habían comprendido, ¿no? Y como dije ya hace un instante, también lo hizo con los otros 70. La tarea de la consejería, hermanos, no termina cuando el aconsejado se va, sino cuando éste haya logrado cambios para bien en su vida. Incluso cuando él esté haciendo lo mismo por ayudar a otros, como dice 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2. A manera de conclusión, tenemos que admitir que nosotros somos herramientas de Dios. Somos agentes de Dios. No somos el Señor. No somos el Salvador. Nuestra tarea de consejería consiste en ser herramienta de Dios, porque no nos representamos a nosotros mismos, representamos al Señor. Y esa representación del Señor debe llevarnos, como dice Pablo en 1 Corintios 10, 31 al 33, que si es que comemos, si bebemos, si hacemos otra cosa, debemos hacerlo todo para la gloria de Dios. Que no debemos ser tropiezo a nadie, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia del Señor, sino más bien que en todas las cosas debemos agradar a todos, no procurando nuestro propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos, para que sean hombres y mujeres de Dios. Y también el mismo Pablo dice en Colosenses 3:17 que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, toda consejería que haremos, sea todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Que Dios te bendiga, hermano, hermana, en tu tarea pastoral, en tu tarea de discipulado y consejería. Y que el Señor nos dé la gracia de ser hombres y mujeres entendidos en su palabra y también utilizados por su Santo Espíritu para bendición de otros. Dios te bendiga.